Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que otra vez estén listos para aprender. En esta sesión vamos a revisar ahora un tema que está muy de moda por eso del coronavirus, que es el sistema respiratorio. Como ya estamos hablando de sistemas, vamos a conjuntar varios tejidos a lo largo de este sistema, las capas que tienen, los diferentes órganos, sus funciones y demás detalles histológicos que iremos viendo. En esta sesión ahora voy a utilizar otra estrategia un poquito más tecnológica gracias a la ayuda de mis amigos que me dieron un par de consejos por ahí y pues nada, ya me contarán si les gusta esta o la manera más casera que es con el pizarroncito y los plumones de colores. Entonces vamos a empezar, espero que les guste. Por cierto, al final les dejé unos bloopers para que se rían un rato de cuánto me cuesta grabar una intro de solamente 30 segundos. Y ahora sí vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber del sistema respiratorio, pues obviamente son sus funciones. Dentro de sus funciones vamos a tener la conducción y la filtración del aire general, el intercambio gaseoso, es decir, la respiración como tal, la fonación, la capacidad para pues hacer nuestro lenguaje oral a través de la laringe, la olfacción, que es como la detección de los distintos olores que podemos localizar en el ambiente a través de la mucosa olfatoria, y también participa como una barrera del sistema inmune, ya que gracias al moco y a los estornudos puede pues sacar del organismo todos esos microorganismos patógenos que pudieran ingresar. También es importante definir sus componentes. Vamos a tener la nariz, la faringe, que se va a dividir en 3 secciones, la naso o rinofaringe, la buco u orofaringe y la laringofaringe. También está la tráquea, los distintos bronquios que hay a través de las ramificaciones, ya sean primarios, secundarios, terciarios. Posteriormente están los bronquiolos, que también van a ser primarios, terminales, respiratorios, y también los componentes alveolares, que son los conductos, los sacos y los alvéolos como tal. Todos estos componentes se van a dividir ya sea funcional o anatómicamente. De acuerdo a su función, vamos a tener que desde la nariz hasta los bronquiolos terminales va a ser una porción conductora, mientras que después de estos hasta los alvéolos ya va a ser la porción respiratoria. Anatómicamente tenemos que desde la nariz hasta los bronquios primarios va a ser una porción extrapulmonar y el resto de los componentes van a ser una porción ya intrapulmonar. En cuanto a la función, en el caso de la porción conductora, esta se va a encargar, como su nombre lo dice, de conducir el aire, pero también lo va a acondicionar. Esto es a través del calentamiento, debido al flujo contracorriente de los plexos venosos que van en sentido contrario al aire, y de la humectación y la eliminación de partículas a través del moco, que va a impedir que se deshidrate la mucosa y que además atrape estas partículas que puedan venir del exterior. Antes de empezar a hablar de todos los órganos, es importante recordar que existe un epitelio muy característico de este sistema, pues obviamente su nombre lo dice, es un epitelio respiratorio que va a recurrir a la mayor parte de los órganos del sistema respiratorio. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, pero que además de estas células va a tener 5 tipos en general. Vamos a tener primero las células caliciformes que mencionábamos, que ya sabemos que producen moco, se van a encontrar más o menos en un 30% en relación a todo el epitelio y van a tener estos gránulos característicos de mucinógeno. Después vamos a tener las células basales. Estas son células madre que igual se van a contener en un 30% de todas las células, y estas básicamente van a ser una población celular de reserva que va a pues regenerar al resto de los tipos celulares que hay en este epitelio. Son células poliédricas que van a tocar la membrana basal y generalmente no van a llegar a la luz. Después vamos a tener las células ciliadas. Estas son pues las células del epitelio como tal, ¿no? Son células cilíndricas, igual se encuentran en el 30%. Y van a tener como función barrer con estos cilios todo el moco que puede llevar distintas partículas que se atraparon en este epitelio. También tenemos las células neuroendocrinas, que también se llaman de SNED o células de gránulos pequeños. La función principal de estas va a ser liberar catecolaminas, aunque en realidad no se sabe muy bien cómo funcionan, pero se sabe que tienen estas secreciones. También tenemos células en cepillo, que estas van a tener microvellosidades más cortitas y que van a ser morfológicamente muy similares a las células cilíndricas. Estas se van a encontrar igual en la membrana basal y van a tener contacto con terminaciones nerviosas aferentes. Por eso se considera que probablemente han de ser células receptoras, aunque tampoco se conoce su función, pero se sospecha que vigilan los niveles de concentración de oxígeno y de CO2. Hablando ya de los órganos, pues vamos a tener primero la cavidad nasal, que va a ser dividida por un tabique nasal conformado por cartílago y hueso. La cavidad nasal va a tener histológicamente 3 regiones. Va a estar primero el vestíbulo, que va a estar cubierto por epitelio plano estratificado porque es la continuación de la piel de la cara. Va a tener también glándulas sebáceas y una característica va a ser la presencia de vibrisas, que son los pelos rígidos y cortitos que van a filtrar el aire que ingresa a esta región.
Después vamos a tener la región respiratoria. Esta, como su nombre lo dice, va a estar cubierta por el epitelio respiratorio característico y en la lámina propia va a estar muy vascularizada. Esto es porque va a haber como capilares en hileras que se van a encontrar de manera muy superficial y que van a calentar el aire que fluye a través de esta zona. Además van a haber glándulas seromucosas. La última porción es la región olfatoria, que como su nombre lo dice va a tener un epitelio olfatorio. Va a ser la región pues donde se da la olfacción. Este epitelio va a ser pseudoestratificado, pero va a tener células más características, van a ser diferentes a las del epitelio respiratorio. Vamos a tener primero células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares, que van a conformar todas sus terminaciones nerviosas en fascículos que van a llegar a la lámina cribosa y de ahí al bulbo olfatorio para formar el nervio craneal olfatorio que ya conocemos. Después vamos a tener células de sostén o sustentaculares, que son células cilíndricas que son muy parecidas a las de la glía. Estas van a secretar proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que van a transportar pues, estos olores hacia los receptores olfatorios. Vamos a tener células basales, que son células madre, y células en cepillo, que pues también son similares a las que ya veíamos en el epitelio respiratorio. Un componente específico de este epitelio van a ser la presencia de glándulas olfatorias, o también denominadas de Bowman, que van a ser tubuloalveolares ramificadas, que van a tener una secreción serosa que va a ser como una trampa que va a disolver a las sustancias odoríferas. Así, con el flujo constante, van a liberar a la mucosa de los restos de sustancias o de olores pasados para que los nuevos olores se puedan percibir conforme van apareciendo. El siguiente componente del sistema respiratorio va a ser la faringe, que va a ir desde las coanas de la cavidad nasal hasta la laringe. Esto va a tener 3 porciones que ya mencionábamos. La primera va a ser la nasofaringe, que pues por estar a la altura de la cavidad nasal se va a continuar con este epitelio respiratorio que ya teníamos desde la región respiratoria y va a tener una lámina propia de tejido conjuntivo laxo, que también va a contener tejido linfoide que se va a formar a través de las amígdalas faríngeas. También podemos encontrar en esta región un músculo esquelético, que es el constrictor superior. Después vamos a tener a la orofaringe, que esta se va a continuar con el epitelio de la boca y va a tener un epitelio plano estratificado sin estratocorneo, que también va a presentar tejido linfoide a través de las amígdalas palatinas. Y la última porción va a ser la laringofaringe, que va a tener también, igual que la pasada, un epitelio plano estratificado sin estratocorneo. Y en su lámina propia va a tener tejido que va desde el conjuntivo denso irregular hasta el laxo y glándulas seromucosas. De manera inferior vamos a tener a la laringe. Este es un órgano que va a estar cubierto por un epitelio plano estratificado sin estratocorneo y que como característica va a ser que ya va a presentar aquí placas de cartílago hialino y elástico. La función principal va a ser la fonación a través de las cuerdas bucales, que son pliegues de la mucosa que se proyectan hacia la luz. Estos van a controlar el flujo de aire que cruza a través de la laringe y van a vibrar para producir este sonido. Vamos a tener 2 tipos de cuerdas vocales: los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, que van a tener un epitelio respiratorio, una lámina propia de tejido conjuntivo laxo y que su diferencia va a ser la presencia de glándulas seromucosas. La función de estas pues básicamente va a ser apoyar en la resonancia. Y los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, estas van a estar cubiertas de un epitelio plano estratificado sin estratocorneo, que recordamos que este tipo de epitelio pues su función principal es proteger, ¿no? En este caso pues va por la localización, protege de la abrasión que se da por la corriente de aire del movimiento rápido que cruza a través de ellas. Su lámina propia va a ser de tejido conjuntivo denso irregular y van a presentar un músculo estriado que va a estar unido al ligamento vocal. Esto va a ser como la característica histológica que las va a diferenciar de las otras cuerdas vocales. El siguiente componente va a ser la tráquea, que junto con los bronquios va a tener 4 capas. La primera va a ser la mucosa. Esta va a estar formada por un epitelio respiratorio y una lámina propia de tejido conjuntivo laxo, que va a tener abundantes fibras elásticas. También vamos a tener un BALT, que si recuerdan es un componente de tejido linfoide asociado a mucosas, específicamente en el sistema respiratorio. Y vamos a tener después una capa que se llama submucosa, en la que también vamos a encontrar un tejido conjuntivo. Este varía un poco de la bibliografía en bibliografía. Algunas dicen que es laxo, otro que es tejido conjuntivo denso irregular. Pero bueno, un componente como característico de la submucosa va a ser la presencia de glándulas mucoserosas. Después vamos a tener otra capa, que es una capa donde hay cartílago y músculo. Recordamos que la tráquea va a tener pues unos cartílagos en forma de C, que van a ser cartílago hialino, que va a evitar que colapse la tráquea y le va a conferir algo de flexibilidad. Y el músculo se va a encontrar en la parte posterior a estos cartílagos en C, en la región donde ya no hay cartílago, y va a tener en esta región también una presencia de tejido fibroelástico.
La última capa va a ser una capa adventicia, que es una capa externa de tejido conjuntivo que va a tener vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y que se encarga de fijar la tráquea a todas las estructuras continuas que hay en esa región. Los siguientes componentes van a ser los que conforman al árbol bronquial, que van a ser esas divisiones que van a ir formando bronquios y bronquiolos. Conforme se va dividiendo estas estructuras, pues van a ir confiriendo ciertas características histológicas. Va a ir disminuyendo el diámetro de su luz, se va a hacer cada vez más pequeñita, van a comenzar a desaparecer los cartílagos que ya venían desde la tráquea, las células mucoproductoras y las glándulas. También va a disminuir la altura de epitelios. Recordamos que inicialmente el epitelio era respiratorio, que es un epitelio cilíndrico alto, y también va a aumentar la cantidad de músculo liso y de tejido elástico. Las primeras divisiones de la tráquea nos van a dar a los bronquios principales o primarios. Estos van a ser muy similares en su estructura a la tráquea, van a tener un epitelio respiratorio, van a tener una lámina propia con tejido conjuntivo laxo, van a seguir teniendo bloques de cartílago hialino en anillos y también van a tener una adventicia. Estos bronquios a su vez nos van a dar a los bronquios secundarios o lobares y terciarios o segmentarios, que pongo en conjunto porque histológicamente son muy similares. Aquí todavía va a haber epitelio respiratorio, pero ya hay una transición, ya puede aparecer un poco de epitelio cilíndrico simple, donde ya no hay células caliciformes, también ya aparece músculo liso y fibras elásticas, y el cartílago ya no es como en estas anillos en C que teníamos desde la tráquea, ya aquí empiezan a ver solamente como placas irregulares porque comienza a desaparecer. Siguen las divisiones a través del árbol bronquial y entonces los bronquios terciarios van a producir bronquiolos principales o primarios. Estos van a estar cubiertos por un epitelio cilíndrico, aquí ya no va a haber cartílago ni glándulas mucoserosas, y una característica va a ser la presencia de células de Clara, que son células que no están ciliadas y que tienen una forma como de cúpula que van a secretar un agente tensoactivo, que la función de este agente va a ser impedir que la pared como que se adhesione y entonces pueda colapsar. Aquí va a haber otra división que ahora nos va a dar a los bronquiolos no respiratorios o terminales. En esos va a disminuir también la altura del epitelio, que venía siendo cilíndrico y ahora va a pasar a ser cúbico simple. Vamos a tener células de Clara dispersas entre este epitelio y va a ser el último componente conductor del árbol bronquial. A partir de aquí ya van a darse la porción respiratoria. A través de esos bronquiolos terminales van a protruir los bronquiolos respiratorios. Estos van a tener un epitelio que ya va a ir desde el cúbico simple hasta el plano simple. Va a haber muy poco músculo liso y aquí es donde se inicia ya el intercambio gaseoso. Anatómicamente va a seguirse dividiendo y va a producir un espacio delimitado por estas paredes de los bronquiolos respiratorios que va a ser el conducto alveolar. Después el conducto alveolar va a llegar hasta los alvéolos que van a confluir en sacos alveolares. Los alvéolos son formas poligonales o poliédricas que van a estar cubiertas por epitelio plano simple que va a estar rodeado por capilares. Este epitelio plano simple va a tener dos tipos celulares muy importantes. Por un lado vamos a tener a los neumocitos tipo 1, que van a ser el 40% de las células de los alvéolos, pero van a cubrir el 95% de la superficie porque son células alargadas y planitas. Estas no son capaces de dividirse y están unidas entre ellas por uniones ocluyentes. Su función principal va a ser que ellas van a participar en el intercambio gaseoso. Después vamos a tener a los neumocitos tipo 2, estos van a ser el 60% de las células, pero solamente van a cubrir el 5% de los alvéolos porque son células más pequeñas, son células con forma cúbica. Estas células van a tener como función principal proliferar y restaurar a los dos tipos de neumocitos, pero además en su citoplasma apical van a tener unos gránulos que se llaman cuerpos laminares que van a tener un factor surfactante. Hablando de este factor surfactante, es un agente tensoactivo que su principal función va a ser evitar que colapsen los alvéolos. Va a tener distintos componentes que van a desarrollar distintas funciones. Primero va a estar la proteína surfactante A, que va a modular las respuestas contra los virus, bacterias y hongos. También va a estar la proteína B, que esta se va a encargar de distribuir todo el surfactante a través de la superficie alveolar. Tenemos la proteína C, que se encarga del mantenimiento de esta película que se mantenga pues dentro de los alvéolos, y la D, que esta va a tener básicamente una función inmunitaria. Otro tipo celular que vamos a encontrar entre los alvéolos van a ser los macrófagos alveolares o células de polvo, que van a ser las únicas células que se encuentran en la luz alveolar. Estas, como ya sabemos, pues van a tener función de fagocitosis y además de células presentadoras de antígenos. Existe una porción de tejido conjuntivo que va a dividir a los alvéolos. Esta se va a llamar tabique alveolar o pared septal.
Justo en esta región van a haber unos orificios que permiten la circulación del aire entre los alvéolos que se van a llamar poros alveolares o de Kohn. Estos tienen como función equilibrar las presiones y además permitir una ventilación colateral en caso de que haya una obstrucción o un colapso en algunos alvéolos para que se dé ventilación en otros. Como en muchos otros lugares del cuerpo va a existir aquí una barrera que se va a denominar barrera hematoalveolar o alveolo capilar. Esta barrera es justo la región específica donde se da el intercambio gaseoso y va a tener distintos componentes. Por un lado van a estar las células endoteliales, que son las que rodean al capilar, la membrana basal fusionada, que va a ser una combinación entre la membrana basal del endotelio y de los neumocitos, y los neumocitos tipo 1, que son los que tienen la función del intercambio gaseoso. Hay una disculpa porque se me fue neumocitos tipo 2, pero recuerden que estos participan en la proliferación celular y en la producción del factor surfactante, no en el intercambio gaseoso. Y para terminar tenemos un componente denominado pleura. Esta es una membrana serosa continua que va a rodear a todos los pulmones y que va a estar formada por un epitelio plano simple. Recordamos que en esta zona se le va a denominar mesotelio. Va a tener dos capas, una capa interna que es la visceral que va a estar en contacto con el parénquima pulmonar y una capa externa o parietal que esta se va a encontrar en contacto con la superficie interna del tórax. ¿Se está grabando? Ah, se está grabando. Okay. Voy a salir. ¿Sí está grabando? Ok, en esta sesión vamos a revisar un sistema que está muy de moda, que es por eso el coronavirus, que es el sistema nervioso. No, el nervioso no es. Otra vez. Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Deberíamos comprar esas laminitas donde te ponen ahí como que van diciendo. Vamos a hablar de un tejido que está muy de moda por eso el coronavirus, que es el sistema nervioso. Ay, no es el sistema nervioso. Es que me gusta mucho, por eso solo pienso en él. Ay, Dios. Nunca me canso de esto.